¿Te ha pasado que en medio de una oración sincera de pronto el sueño te vence y te quedas dormido? Este fenómeno, más común de lo que imaginamos, ha hecho que muchos se pregunten si es señal de debilidad espiritual o si esconde un mensaje más profundo. En Mateo 26, 40, Jesús regresa del Getsemaní y encuentra a sus discípulos dormidos. Les dice: ¿así que no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Esta pregunta, más que una reprensión, revela una realidad espiritual. Incluso en los momentos más sagrados, nuestra carne lucha contra el espíritu. Hoy exploraremos el verdadero significado espiritual de quedarse dormido mientras se ora. Te ayudaremos a identificar si se trata de una distracción del enemigo, una señal del cuerpo o una invitación divina a reposar en la presencia de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Incluso en el silencio del sueño. Hay momentos en los que nos disponemos a buscar a Dios con sinceridad, con la intención de entregarnos completamente en oración. Y sin embargo, antes de terminar nuestras palabras o incluso al comenzar a meditar en su presencia, el sueño nos vence. Para muchos, este acto involuntario es motivo de frustración, de culpa, de dudas profundas sobre su compromiso espiritual. Es una señal de debilidad en la fe. ¿Es un descuido inaceptable ante Dios? ¿O podría haber algo más, algo que aún no comprendemos del todo? En Mateo 26, 40, Jesús vuelve a sus discípulos después de orar en Getsemaní y los encuentra dormidos. Les pregunta con dolor: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Este momento ha sido leído por generaciones como un llamado a la vigilancia, una advertencia sobre la fragilidad humana frente al deber espiritual. Pero también es una ventana hacia la compasión de Cristo, hacia su profundo entendimiento de nuestras limitaciones humanas. Cuando alguien se queda dormido mientras ora, lo primero que se activa es el juicio propio. La mente acusa, el corazón se entristece, la voz del enemigo susurra que ha fallado. Pero si vamos al corazón del mensaje de Cristo, no encontramos condenación, sino una verdad más profunda. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así lo expresa el mismo Jesús en Mateo 26, 41. Es una declaración que no busca reprender con dureza, sino revelar una realidad espiritual que todos enfrentamos. Es el reconocimiento de una tensión que habita en lo más íntimo del creyente, el deseo ardiente de comunión con Dios y las limitaciones del cuerpo que a menudo se interponen. La oración es un acto de conexión, de entrega, pero también de lucha. Quedarse dormido en medio de ese momento no significa automáticamente una falta de amor o de fe. A veces es el resultado de un cuerpo agotado por la jornada, de una mente sobrecargada que al fin encuentra un instante de calma. Y ese instante, paradójicamente, llega justo cuando decides estar a solas con tu Creador. Hay quienes oran después de un día de trabajo, con el cuerpo cansado, los ojos pesados, pero con el alma deseando buscar a Dios. Y aunque los párpados se cierran antes de decir amén, no significa que el cielo se cerró también, porque Dios ve más allá del gesto incompleto. Él examina el corazón y si ese corazón estaba orientado a Él, entonces no fue tiempo perdido. El mismo Jesús en su humanidad comprendió la carga del cuerpo. En Juan 4, tras su viaje a Samaria, se sentó junto al pozo de Jacob, cansado del camino. No era un simple detalle del relato, era un recordatorio de que el Verbo se hizo carne y esa carne también sintió fatiga. Si Cristo, siendo perfecto, necesitó reposo, ¿por qué nosotros, débiles y finitos, nos condenamos
por quedarnos dormidos mientras oramos. Quizás hemos sido demasiado duros con nosotros mismos. Quizás hemos olvidado que el Dios que nos escucha también es el que nos formó del polvo, que conoce nuestras debilidades y no se escandaliza por ellas. El Salmo 103, 14 nos recuerda: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Pero ¿por qué entonces Jesús llamó a velar? ¿Qué hay detrás de esa petición que no logró ser cumplida por Pedro, Juan y Santiago en el huerto? Lo que estaba en juego no era solo una oración de acompañamiento, sino una preparación espiritual para lo que vendría. La oración era el puente entre lo humano y lo divino en un momento de crisis, un recurso para fortalecerse antes de la tormenta. El quedarse dormido fue más que una acción física. Fue la señal de una falta de percepción espiritual del momento. Y aquí es donde muchos caen, no por cansancio corporal, sino por una desconexión interna de la urgencia espiritual que los rodea. Dormimos, no porque no amemos a Dios, sino porque no entendemos aún cuán necesario es estar despiertos espiritualmente. El problema no es el sueño en sí, sino lo que revela una batalla. La oración no es solo un ejercicio de palabras, es un campo de lucha donde el enemigo busca sabotear nuestra comunión con el Padre. No es casualidad que muchas veces, cuando por fin decidimos orar, aparecen distracciones, pensamientos e incluso un cansancio que no sentíamos antes. El enemigo sabe que si logramos entrar en ese lugar secreto con Dios, nuestra alma será fortalecida, nuestras decisiones serán más sabias y nuestras batallas serán vencidas en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Por eso busca interrumpirnos, adormecernos, hacer que confundamos el cansancio del cuerpo con el abandono de la fe. Hay un pasaje en Lucas 22:45 donde se nos ofrece otro ángulo de este mismo episodio en Getsemaní. Cuando se levantó de orar y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aquí se revela una causa más profunda del sueño, la tristeza. Los discípulos no eran indiferentes. Su alma estaba cargada, angustiada, confundida por lo que Jesús les había dicho. Y esa carga emocional provocó un peso sobre el cuerpo. El sueño, entonces, no fue solo resultado del cansancio, sino una reacción al dolor. ¿Cuántas veces nos sucede igual? Queremos orar, queremos buscar a Dios, pero el dolor, la ansiedad, la tristeza nos abruman y terminamos cerrando los ojos. No porque queramos huir, sino porque no sabemos cómo seguir orando. Este tipo de sueño revela algo más que fatiga. Revela un corazón quebrantado que necesita consuelo. Y ese consuelo viene de parte de Dios, no de la autocondena. El mismo Jesús, después de encontrar dormidos a sus discípulos, no los desechó. No los apartó de su círculo. Los siguió amando, los restauró después de su caída y los envió a transformar el mundo. Esto nos enseña que quedarte dormido orando no te descalifica para el propósito divino. No te convierte en un creyente mediocre. Solo te recuerda que necesitas más que nunca depender del Espíritu y aprender a fortalecer tu vida espiritual más allá de tus fuerzas humanas. Es vital que aprendamos a ver estos momentos no como fracasos espirituales, sino como oportunidades para examinar nuestras prioridades, nuestra manera de acercarnos a Dios. ¿Estamos orando desde la rutina o desde el deseo genuino? ¿Estamos buscando a Dios solo cuando ya hemos agotado todas nuestras fuerzas? Tal vez sea tiempo de replantear nuestros hábitos, no desde la condena, sino desde el deseo de ser más intencionales. Proverbios 8:17 declara: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aquí hay una clave poderosa.
Buscarle con propósito, cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están más dispuestos. Tal vez al comenzar el día, tal vez en medio de una pausa, cuando aún hay energía para enfocar el alma. También debemos entender que el enemigo no se rinde. Él utiliza lo natural para impedir lo espiritual. El cansancio no siempre es físico. Muchas veces es una fatiga del alma. Una persona puede estar despierta físicamente, pero dormida espiritualmente. Y hay quienes incluso de rodillas, con palabras en los labios, están más lejos de Dios que aquel que se durmió buscando su presencia. Dios no mide la eficacia de una oración por su duración, ni por su intensidad emocional, sino por la sinceridad del corazón que se presenta delante de Él. En Isaías 29:13 se denuncia a un pueblo que honra a Dios con sus labios, pero cuyo corazón está lejos. Y en cambio, en Romanos 8:26 se nos promete que cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando las palabras no llegan, incluso cuando el sueño vence, si nuestro deseo era genuino, el cielo no lo ignora. Entonces, ¿qué significa realmente quedarse dormido mientras se ora? Es ante todo una revelación. Revela nuestra fragilidad, pero también nuestra intención. Nos muestra que queremos acercarnos, pero necesitamos más del Espíritu que de nuestras fuerzas. Es un espejo que nos recuerda que sin Él nada podemos hacer, como lo dijo Jesús en Juan 15:5. Pero también es una oportunidad para pedir ayuda, para volver a intentarlo, para ajustar el tiempo, el enfoque, la motivación. No se trata de culparse, sino de crecer. Dios no está contando cuántas veces te quedaste dormido. Está viendo cuántas veces te volviste a levantar, con el deseo de orar mejor, de buscarlo con más intención. Eso es lo que transforma, eso es lo que Él honra. Porque Él es un padre, no un supervisor. Y como padre entiende nuestros procesos, nuestros tropiezos. Y valora cada intento, cada esfuerzo por acercarnos. Quedarse dormido mientras oras puede parecer un pequeño detalle, pero en realidad es una puerta abierta a una revelación profunda sobre ti mismo, sobre tu forma de relacionarte con Dios y sobre el nivel de prioridad que le das a ese tiempo sagrado. A veces es solo un accidente, otras veces es un reflejo de algo más profundo, pero en ambos casos es una invitación a despertar, a mirar con nuevos ojos tu vida de oración y a dejar que incluso tus momentos de debilidad se conviertan en encuentros de gracia. Y si alguna vez sientes que has decepcionado a Dios por no poder orar como quisieras, recuerda estas palabras de Salmo 121. 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme. Él vela por ti. Incluso cuando tú no puedes. Incluso cuando tus ojos se cierran, su mirada permanece sobre tu vida. Y eso, más que cualquier otra cosa, es esperanza. Porque tu oración no depende de ti solamente, depende del Dios que siempre está despierto, atento, dispuesto a recibirte, incluso en medio del sueño. Hay ocasiones en las que el cuerpo habla más fuerte que las intenciones del alma. Uno se arrodilla, dispuesto a orar, con el corazón abierto y las palabras listas, pero en cuestión de minutos, el peso de los párpados gana la batalla. En ese instante, muchos sienten que han fallado, como si el cansancio fuera una afrenta a Dios. Sin embargo, si miramos más de cerca las Escrituras, descubriremos que el cuerpo no es un enemigo del espíritu, sino un mensajero. Cuando alguien se queda dormido mientras ora, puede que no sea un acto de descuido espiritual, sino una expresión física que Dios también comprende,
una manifestación que requiere atención y discernimiento. El cuerpo creado por Dios fue diseñado con ritmos, límites y necesidades específicas. No es una barrera para lo espiritual, sino una parte integral del ser que Dios formó con cuidado. En Génesis 2:7 se nos dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Este acto revela algo profundo. Somos una combinación de lo físico y lo espiritual. El polvo y el aliento, lo terrenal y lo eterno. Por lo tanto, nuestras experiencias espirituales también pasan por el cuerpo. Ignorar eso es desconocer cómo Dios nos diseñó desde el principio. A veces ni quedarse dormido durante la oración no es señal de falta de compromiso, sino un indicador de agotamiento profundo que necesita ser atendido. En estos momentos el cuerpo simplemente está pidiendo descanso, algo que también tiene un lugar importante en el corazón de Dios. En Éxodo 20:8-10, el Señor establece el día de reposo como un mandamiento, no solo para adorar, sino para cesar de toda obra. Dios no solo valora la productividad espiritual, sino también la restauración física. El descanso no es ausencia de fe, es parte del diseño divino para el bienestar humano. Por eso, cuando alguien se queda dormido mientras ora, en lugar de reaccionar con culpa, es importante preguntarse, ¿qué me está diciendo mi cuerpo que no he querido escuchar? El cuerpo, cuando está debilitado, puede afectar también la concentración espiritual. Esto no debe sorprendernos. Jesús mismo, en su paso por la tierra, experimentó el cansancio físico. En Marcos 4:38, mientras la barca era azotada por una tormenta, Jesús dormía en la popa sobre un cabezal. No fue un descuido, sino una necesidad real. El Hijo de Dios, en su plena humanidad, mostró que el descanso es una parte legítima del caminar espiritual. Este detalle del relato no fue incluido por casualidad. Es una declaración de que incluso el más ungido puede y debe reconocer los límites de su cuerpo. A menudo los creyentes buscan a Dios en los momentos de mayor agotamiento, después de largas jornadas de responsabilidades acumuladas, se arrodillan con el alma dispuesta, pero el cuerpo simplemente no responde. En lugar de asumir que ese sueño es una derrota, deberíamos considerar si hemos estado ignorando los ciclos naturales que Dios estableció para el ser humano. El sueño no es una interrupción del vínculo con Dios, puede ser una expresión del mismo. En Salmos 127, 12 nos dice que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo no habla de abandono espiritual, sino de confianza en que el descanso también es un regalo de Dios para quienes le pertenecen. Entender esto no significa justificar la pereza, sino aprender a reconocer que hay un lenguaje que Dios permite que se exprese también a través del cuerpo. A veces quedarse dormido mientras se ora es una forma en la que el cuerpo grita lo que el alma ha estado silenciando. La necesidad de parar, de sanar, de respirar. Porque si bien la oración es alimento para el espíritu, el descanso es medicina para la carne. Y Dios, que creó ambos, no pide que destruyamos uno para alimentar al otro. Cuando alguien se queda dormido al orar, es fundamental discernir la causa sin saltar a conclusiones. Puede haber momentos donde el cansancio es tan abrumador que el cuerpo simplemente se apaga. En esos casos, la solución no es orar más fuerte, sino ordenar mejor la vida. Buscar momentos del día en los que la mente y el cuerpo estén alertas, no como una fórmula mágica, sino como una señal de sabiduría. En Eclesiastés 3:1 se afirma:
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La oración también necesita su tiempo adecuado, un espacio donde el cuerpo y el alma puedan estar presentes en armonía. También hay ocasiones en las que el cuerpo reacciona al estrés acumulado y el momento de la oración, siendo uno de calma y recogimiento, se convierte en el único instante donde puede liberar esa tensión. No es raro que personas que llevan semanas sin dormir bien, apenas se arrodillan para orar, sientan un sopor irresistible. No es casualidad, es una expresión del agotamiento acumulado. Y ese agotamiento, lejos de ser un estorbo espiritual, puede ser una invitación divina a reconocer la necesidad de cuidar lo que Dios nos ha confiado, nuestro cuerpo. Dios no glorifica el descuido del cuerpo en nombre del espíritu. No exige sacrificios extremos que destruyan lo que Él mismo formó con tanto detalle. En 1 Corintios 6, 19 a 20, el apóstol Pablo escribe: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nuestro cuerpo es templo, entonces también es digno de atención, de descanso, de cuidado. Y quedarse dormido en oración puede ser una señal de que ese templo necesita reparación, no un motivo para avergonzarse. Hay quienes intentan espiritualizar todo, ignorando que hay un diseño físico que también debe ser honrado. Pretender que la oración solo es válida si se realiza en estado de total lucidez y energía perpetua es desconocer que Dios trabaja también en nuestra fragilidad. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando, al hablar de su debilidad, escuchó de parte del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. La debilidad del cuerpo entonces no es un obstáculo para la obra de Dios, sino un espacio donde su poder puede manifestarse de maneras que no comprendemos del todo. Si alguien se queda dormido mientras ora, tal vez no deba levantarse sintiéndose culpable, sino consciente de que necesita equilibrio, de que su cuerpo también necesita ser escuchado. Porque cuando se desatienden los ritmos naturales del organismo, incluso las prácticas espirituales pueden volverse insostenibles. Dios no nos llama a destruirnos en el nombre de la devoción. Nos llama a amarlo con todo nuestro ser. Y eso incluye el cuerpo, con sus señales, sus límites, sus necesidades. Ignorar este aspecto puede llevar a prácticas que, aunque parecen espirituales, terminan siendo poco sostenibles y alejadas del diseño divino. La oración no es una carga que debemos soportar, aun cuando nuestro cuerpo se está desmoronando. Es un deleite que se cultiva mejor cuando cuerpo y alma están en sintonía. No se trata de imponerle al cuerpo un rendimiento que no puede dar, sino de ofrecer a Dios lo mejor de nosotros en el momento más propicio. En Isaías 40, 29 leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta promesa no está dirigida al que finge tener fuerzas, sino al que reconoce que ya no le quedan. El cuerpo es sabio, y cuando alguien se queda dormido mientras ora, ese acto puede ser una alarma espiritual que señala una descompensación que no se había detectado. No todo cansancio es físico, pero todo cansancio se manifiesta en el cuerpo. La oración, lejos de ser un castigo autoimpuesto, debe ser un refugio, un lugar donde incluso si el cuerpo se rinde, el corazón permanece rendido ante Dios. En medio de esa rendición el Señor actúa, porque aunque nuestros ojos se cierren, el suyo permanece abierto. Él no se escandaliza porque nos venció el sueño, Él ve más allá. Entiende que a veces llegamos a su presencia como niños cansados que se duermen en los brazos del Padre, y en ese descanso
Él obra, consuela, restaura. En Jeremías 31:25 dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Este tipo de descanso es también parte de la obra de Dios. Es una restauración silenciosa que ocurre mientras dormimos, incluso mientras oramos. Dios no necesita una oración perfecta. No espera que cada palabra sea dicha sin error, ni que cada minuto esté lleno de fervor. Él espera sinceridad, disposición y una entrega honesta. Si esa entrega incluye cerrar los ojos sin haber terminado la oración, pero con el corazón puesto en Él, no es una falla. Es una muestra de confianza, de vulnerabilidad ante el Creador. Porque quien se duerme orando, se duerme con el alma rendida. Este entendimiento nos libera, nos ayuda a dejar de medir nuestra vida espiritual por el número de minutos conscientes en oración. Nos invita a ver el acto de orar como un encuentro más amplio, donde incluso el cuerpo tiene un papel que desempeñar, un papel que cuando se respeta fortalece nuestra conexión con Dios. El descanso no es el enemigo de la oración, es su aliado cuando se comprende desde la perspectiva divina. Porque un cuerpo descansado puede sostener una vida de oración más estable, más constante, más profunda. Y un cuerpo escuchado es un cuerpo que responde con gratitud. Quedarse dormido mientras se ora, entonces puede ser una señal, no de negligencia, sino de necesidad. Y Dios, que es el Dios de toda necesidad, responde, no con castigo, sino con ternura, no con juicio, sino con reposo. Así como la tierra necesita ciclos de siembra y descanso, el alma también requiere tiempos donde la oración no solo sea palabra, sino silencio, donde el descanso no interrumpa el encuentro, sino que lo prolongue de otra manera. Porque a veces, en el silencio del sueño, Dios sigue obrando. Y el cuerpo, al rendirse, permite que el alma escuche lo que las palabras no alcanzaron a decir. En las Escrituras encontramos múltiples ocasiones en las que Dios escoge el sueño como medio para hablar, instruir o revelar su voluntad. Cuando una persona se queda dormida mientras ora, podría estar abriéndose sin saberlo a un espacio donde el Espíritu de Dios desea intervenir de una manera distinta. Esta idea, lejos de ser una justificación emocional, tiene fundamentos profundos en la historia bíblica. Dios no está limitado a hablarnos solo cuando estamos despiertos. Su voz trasciende la vigilia y muchas veces utiliza el descanso como un canal para plantar semillas de revelación que no podrían haber sido recibidas de otra manera. Uno de los relatos más claros lo hallamos en la vida de José, el hijo de Jacob. En Génesis 37 se menciona cómo Dios comenzó a comunicarse con él a través de sueños, no casuales ni simbólicos, sin sentido, sino con visiones proféticas que delineaban su futuro. José no pidió esos sueños, no los forzó. Vinieron a él cuando su mente estaba en reposo, cuando su cuerpo dormía, pero su espíritu estaba abierto a lo eterno. Estos sueños, aunque incomprendidos por su familia, eran mensajes divinos diseñados para prepararlo para el llamado que Dios ya había determinado. No fue en el ruido del día ni en la meditación consciente donde recibió estas visiones, sino en el misterio silencioso del sueño. El caso de José no es único. En el Nuevo Testamento encontramos a otro José, el esposo de María, a quien Dios también eligió para hablarle mientras dormía. En Mateo 1:20, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta revelación no fue entregada en un templo ni durante una oración verbal, sino en el contexto del sueño. Fue mientras dormía que Dios le dio claridad sobre su misión, le dio dirección y le confirmó su papel en la historia de la redención. Aquí se evidencia algo poderoso.
que Dios no desprecia el sueño, sino que puede usarlo como vehículo para instruirnos en su voluntad. Cuando alguien se queda dormido mientras ora, podría ser que Dios está eligiendo ese momento para hablarle de una forma que trasciende el entendimiento racional. El alma rendida por el cansancio puede entrar en un estado donde cesan las distracciones, donde se acallan los pensamientos ansiosos y se abre la posibilidad de escuchar a Dios de manera más profunda. La mente humana, cuando se encuentra en su estado más vulnerable, es también cuando está más abierta a recibir sin filtros ni resistencias. No siempre es necesario hablar para conectarse con Dios. En ocasiones, lo más espiritual que puede suceder es que el alma se entregue en silencio y Dios tome la iniciativa para hablar. En Job 33, 14 a 16 se revela una verdad profunda sobre esta dinámica. El pasaje dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído del hombre y le señala su consejo. Esta escritura confirma que los sueños no son simples procesos biológicos, sino que pueden ser escenarios donde el Espíritu Santo revela sus designios. En ese sentido, quedarse dormido orando no es necesariamente una pérdida de conexión, sino una transición hacia otro nivel de comunión. Dios no está limitado a una sola forma de comunicarse. Él es soberano incluso sobre nuestro descanso. En muchas culturas bíblicas el sueño tenía una dimensión espiritual reconocida. No era visto como una distracción, sino como un umbral. En la historia de Daniel encontramos nuevamente cómo el sueño fue el medio que Dios usó para manifestar su voluntad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño inquietante que no entendía y que solo Daniel con sabiduría divina pudo interpretar. En Daniel 2:29 se dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. No fue en la actividad ni en el discurso el lugar donde Dios reveló el misterio, sino en la quietud del descanso. Este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras, confirmando que lo espiritual no está reservado solo a los momentos de plena conciencia. La oración, como acto de entrega, puede extenderse incluso más allá de nuestras palabras. Cuando alguien ora con sinceridad y luego cae en sueño, esa misma disposición puede ser la que abre la puerta a una intervención divina. Es importante entender que Dios no necesita que estemos completamente despiertos para hablarnos. Él es el creador del cuerpo, de la mente y del alma, y puede manifestarse en cualquier estado del ser. Hay personas que se despiertan con una paz inexplicable, con una claridad que no tenían antes de dormir. Esto no siempre viene de un razonamiento lógico. Puede ser la consecuencia de haber descansado en la presencia de Dios, aunque no lo hayan entendido en el momento. Hay quienes creen que solo lo que ocurre en la vigilia tiene valor espiritual. Sin embargo, al considerar el testimonio de las Escrituras, esa percepción resulta limitada. El sueño también puede ser un campo de revelación, un espacio donde Dios, en su infinita misericordia, continúa la conversación que el alma comenzó antes de cerrarse los ojos. Es posible que una oración iniciada en la conciencia se complete con una palabra divina sembrada en el inconsciente. La comunión con Dios no tiene barreras temporales ni físicas. Él está presente incluso cuando no estamos completamente conscientes de su obrar. Esto no significa que cada vez que alguien se duerma en oración recibirá una revelación, pero sí significa que no debemos descartar el sueño como un medio que Dios puede usar. En vez de ver el sueño como un obstáculo, podríamos
comenzar a verlo como un escenario donde Dios también se mueve. Si bien hay llamados claros en la Biblia a estar alertas y vigilantes, también hay registros poderosos que muestran que Dios habla en la quietud del descanso. El equilibrio está en entender que ambas realidades pueden coexistir y que la sabiduría está en discernir cuándo el sueño es una evasión y cuándo es una transición hacia un encuentro más profundo con lo divino. El salmista expresa esta idea con gran belleza en el Salmo 16, 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aquí se revela una dimensión de la enseñanza divina que ocurre incluso cuando no estamos activos. Dios no necesita el bullicio de nuestras palabras para enseñarnos. Él puede usar el silencio, la noche y el sueño para transmitir sus consejos. Lo importante es tener un corazón dispuesto, una actitud interior de rendición que le permita al Espíritu obrar incluso cuando cesa nuestra actividad externa. El alma que busca a Dios no está limitada por la vigilia. Su deseo trasciende al cuerpo y ese deseo es visto y honrado por Dios. En la historia de Samuel también se nos muestra cómo la voz de Dios puede llegar en medio de la noche, en un estado de descanso. En el primer libro de Samuel, el joven Samuel escucha su nombre mientras dormía y aunque al principio no te entiende lo que está ocurriendo, finalmente reconoce que es el Señor quien le llama. La respuesta que le enseña Elí es profunda. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Este acto de disponibilidad, incluso en medio del sueño, se convierte en el inicio de un llamado profético. Samuel no estaba en una postura tradicional de oración, no estaba ayunando ni declarando versículos, estaba dormido. Y aún así Dios lo escogió para hablarle. Este relato refuerza la verdad de que Dios no está limitado por nuestras posturas, horarios o fórmulas. Él busca corazones sensibles, dispuestos a oír. Y si ese corazón, aunque cansado, buscaba al Señor antes de dormir, entonces puede estar más cerca de una revelación de lo que imagina. Porque la oración no es únicamente el acto de hablar con Dios, sino el hábito de vivir en una actitud constante de apertura a su voz, incluso en medio del sueño. Cuando alguien se queda dormido mientras ora, no debe pensar que ha fracasado. Puede ser que sin saberlo ha cruzado el umbral hacia un momento íntimo, donde Dios desea sembrar algo profundo. El silencio del cuerpo no significa que Dios ha dejado de hablar. A menudo es en ese silencio donde se escucha con más claridad. El alma que ora y luego se duerme sigue bajo la mirada del Padre. Y si ese sueño fue el fruto de una búsqueda sincera, entonces el Espíritu puede continuar su obra sin interrupción. Dios es un Padre que sabe exactamente cómo llegar a cada uno de sus hijos. Si el sueño llega mientras alguien ora, pero su corazón está orientado hacia Él, entonces esa persona no ha salido de su presencia. Ha sido envuelta por ella. El Creador no necesita que estemos de pie para bendecirnos, ni que estemos hablando para enseñarnos. Él es experto en hablar en lo secreto, en actuar en lo invisible y en obrar incluso cuando no estamos completamente conscientes de su mover. Conocer esta verdad transforma la manera en que se percibe la oración. Ya no se trata solo de cumplir un horario o mantener la concentración perfecta, sino de vivir con una disposición constante al encuentro con Dios, sin importar el estado físico. La oración auténtica no se mide por la duración, sino por la intención. Y si esa intención permanece incluso cuando los ojos se cierran, entonces Dios puede hablar, puede mostrar, puede obrar. Esta forma de entender la oración en el contexto del sueño no es una invitación a la negligencia espiritual, sino a una visión más profunda de cómo Dios obra. No se trata de buscar sueños como
método de revelación, sino de comprender que cuando hay una relación íntima con Dios, Él puede hablarnos en cualquier momento, de cualquier forma, incluido el sueño. Lo más importante es el estado del corazón. Un corazón que busca, que anhela, que se rinde, será siempre un terreno fértil para que Dios se manifieste. Ya sea en la oración consciente, en la vigilia espiritual o en el reposo del sueño, Él sigue siendo fiel para encontrarse con quienes le desean. La oración es un acto de comunión, pero también es una herramienta de vigilancia espiritual. Quedarse dormido mientras se ora puede, en ciertos contextos, revelar más que una necesidad física o una oportunidad de revelación. Puede ser la manifestación de un descuido interno que ha ido adormeciendo poco a poco la sensibilidad espiritual. No siempre se trata de un cuerpo cansado, ni de un corazón dispuesto que simplemente se rinde al descanso. A veces es el síntoma de una vigilancia perdida, de una conciencia que se ha relajado frente a la urgencia del espíritu. Jesús no fue indiferente a esta realidad. Cuando encontró a sus discípulos dormidos en Getsemaní, no les habló solamente como un amigo decepcionado, sino como un maestro que en medio del dolor intentaba despertar en ellos una comprensión profunda. Estaban en el umbral de la oscuridad y el sueño era la señal de que no lo veían. La escena de Getsemaní no es solo un evento emocional, es una enseñanza. Jesús sabía lo que venía, sabía que la prueba estaba cerca, que los próximos minutos definirían no solo su entrega, sino la respuesta espiritual de sus más cercanos. Mientras oraba, cargando el peso del mundo sobre sus hombros, regresaba a ver a quienes debían acompañarlo y los hallaba dormidos. Les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Este llamado no es una condena al sueño físico, es una advertencia sobre el estado de alerta que debe habitar en el interior del creyente. Porque quien se duerme espiritualmente cuando debería estar velando, abre una puerta que el enemigo no tarda en cruzar. El acto de velar es más que mantener los ojos abiertos, es una actitud del alma. Es estar despierto al mover de Dios, pero también al acecho del mal. El sueño, en el contexto bíblico, muchas veces simboliza un adormecimiento del discernimiento, una relajación peligrosa en medio de un terreno que exige atención. Cuando alguien se queda dormido mientras ora y esa acción se convierte en un patrón constante, podría estar señalando que algo más profundo se ha adormecido también. Ya no es solo el cuerpo el que descansa, sino el espíritu que ha perdido la urgencia, el fervor, el hambre de Dios. Jesús usó constantemente el llamado a velar como un principio espiritual ineludible. En Marcos 13:33 declaró: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Este no saber no era solo sobre la segunda venida, es también sobre los momentos decisivos, aquellos en los que se requiere claridad, sabiduría y una respuesta alineada con la voluntad divina. Pero si el alma está dormida, si se ha acostumbrado a la pasividad, si ya no siente la urgencia de buscar, entonces ese momento llega y pasa y el corazón permanece indiferente. Dormirse mientras se ora puede ser, en ciertos casos, la consecuencia final de una serie de pequeñas desconexiones que han ido apagando la llama interior. La vida espiritual no es solo una experiencia emocional, es una batalla constante entre la carne y el espíritu, entre lo eterno y lo temporal.
Y en esa batalla, la vigilancia es una de las armas más poderosas. Jesús mismo no omitió la importancia de estar alerta. En Lucas 21, 36 dijo: velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este tipo de vigilancia no se refiere únicamente al fin de los tiempos, sino también a las pruebas diarias, a las tentaciones que se presentan de forma sutil, a las decisiones que parecen pequeñas, pero que marcan grandes caminos. Cuando el creyente descuida la vigilancia, comienza a dar lugar a una espiritualidad débil, fluctuante, incapaz de resistir el día malo. El sueño que vence durante la oración puede ser una señal de que la sensibilidad se está apagando, de que el fuego del altar se ha vuelto ceniza. No todo silencio es paz, no toda calma es presencia. A veces la pasividad es el ruido más peligroso porque se disfraza de tranquilidad, pero encierra una desconexión creciente. Dormirse en oración, cuando se vuelve un hábito, puede indicar que el alma ha dejado de luchar, que ya no percibe la necesidad de estar despierta, que el dolor del mundo, la voz de Dios o la urgencia de interceder ya no conmueven con la misma intensidad. La Biblia nos ofrece múltiples imágenes de lo que significa estar despierto en el Espíritu. Una de las más fuertes se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25. Todas esperaban al esposo, pero solo 5 estaban preparadas. Todas se durmieron, pero solo algunas estaban listas. Esta enseñanza no reprende el hecho de dormir físicamente, sino de no estar listas cuando llega el momento. El aceite en las lámparas representa la vida espiritual activa, la relación viva con Dios, la vigilancia constante que se alimenta de la intimidad con el Espíritu. Cuando esa relación se descuida, cuando la oración se vuelve un acto mecánico, cuando el corazón se adormece, el aceite se acaba, y entonces cuando la voz del esposo suena, ya es tarde, la puerta se cierra. La vigilancia no es una carga, es una preparación. Es lo que mantiene encendida la lámpara cuando las noches son largas y las pruebas se acercan. Y Pablo también habla de este estado de alerta espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:6 exhorta: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí el apóstol no se refiere al sueño físico, sino a una condición del alma. Un creyente dormido es aquel que ha perdido la perspectiva eterna, que ya no distingue la voz de Dios de las voces del mundo, que ya no intercede, que ya no se quebranta, que vive por inercia. La sobriedad espiritual implica estar atento, discernir los tiempos, entender el valor del momento presente y mantenerse firme en medio del desgaste. La oración no es solo un acto devocional, es un ejercicio de sensibilidad. Es el espacio donde el alma se entrena para escuchar, para resistir, para actuar. Si ese espacio se llena de somnolencia, no solo se pierde el momento, se pierde la preparación, porque en la oración se reciben instrucciones, fuerzas, dirección. Cuando el alma se acostumbra a rendirse al sueño cada vez que intenta orar, puede estar perdiendo más de lo que imagina. Puede estar dejando pasar momentos en los que el cielo estaba listo para intervenir. Jesús sabía esto, por eso insistía tanto en velar, porque el peligro no está solo en lo evidente, está en la rutina, en el conformismo, en pensar que todo está bien cuando en realidad el corazón ya no arde. Dormirse mientras se ora puede ser una señal de que esa llama se está apagando. Y si no se aviva, si no se busca con diligencia, si no se reconoce que algo se ha enfriado, entonces el adormecimiento se extiende y con él la desconexión.
El llamado a velar es una invitación a vivir despiertos espiritualmente, a no permitir que el cansancio, la rutina o el desgaste emocional apaguen la sensibilidad al espíritu. Es fácil dejarse llevar por el ritmo de la vida, por el peso de los días, por la comodidad de un cristianismo sin urgencia. Pero el que vela entiende que cada día es una oportunidad para recibir algo nuevo de parte de Dios, que cada momento de oración es una batalla por permanecer conectado, que la somnolencia espiritual es una amenaza silenciosa que no se combate con fuerza humana, sino con un regreso intencional a la presencia de Dios. En Apocalipsis 3:2 se encuentra una advertencia dirigida a la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta palabra es directa. Es un llamado a despertar, a volver a lo esencial, a recuperar lo que casi se pierde. No habla a inconversos, sino a creyentes, a quienes han dejado que el sueño espiritual les robe la eficacia, la pasión, la conexión. Es una palabra que corta, pero que también sana, porque el mismo Dios que advierte es el que restaura. El que dice despierta es el mismo que provee la luz. La vigilancia espiritual no es una tarea adicional, es una condición vital. Es lo que mantiene al creyente atento, conectado, dispuesto. Es lo que evita que la oración se convierta en un ritual vacío. Es lo que impide que el corazón se endurezca. Porque cuando se duerme una vez, el cuerpo descansa. Pero cuando se duerme el espíritu, se apaga la visión, se pierde el rumbo. Y lo más peligroso es que muchas veces el sueño espiritual no se siente, no produce alarma. Al contrario, se disfraza de paz, de conformidad, de madurez, pero es letargo, es desconexión, es pérdida de propósito. Por eso cuando alguien se queda dormido mientras ora, y eso se vuelve una constante, es urgente evaluar el estado del alma, no desde la culpa, sino desde la conciencia, no para condenarse, sino para reaccionar. Porque el que se da cuenta puede volver, puede pedir fuego, puede clamar por restauración. El problema no es el sueño físico, el problema es cuando ese sueño revela que el espíritu ya no vigila, que ya no pelea, que ya no espera. Dios está buscando corazones que estén despiertos, no perfectos, no incansables, despiertos, atentos, sensibles a su voz, dispuestos a velar aunque la noche sea larga, dispuestos a permanecer aunque la carne tiemble. Porque el que vela, aunque se canse, no pierde el aceite. Y cuando el esposo llega, está listo, con la lámpara encendida, con el alma alerta, con el corazón ardiendo. Hay quienes, después de quedarse dormidos mientras oran, se levantan con una pesada carga de culpa. No por haber faltado a una cita formal, sino porque sienten que le han fallado a Dios en un momento que debía ser sagrado. Esa sensación de haber interrumpido un diálogo divino se convierte en un susurro que acusa, que desanima, que desgasta. Pero ese no es el lenguaje del cielo. Dios no responde con reproche a un alma cansada, que quiso buscarle y cayó vencida por la fatiga. Su voz, en lugar de condenar, redime. Él no busca perfección en la forma, sino sinceridad en la intención. La culpa que se instala cuando la oración no se termina como se esperaba no viene de Dios. Él no rechaza al que se acerca con corazón quebrantado. En Salmos 51, 17 se declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este tipo de corazón no se mide por su rendimiento físico, sino por su orientación espiritual. Y si el corazón buscaba al Señor antes de que el sueño llegara,
entonces no se ha perdido nada. Porque Dios conoce no solo lo que decimos, sino lo que deseábamos decir. Ve la oración inacabada y la honra si fue entregada con reverencia y amor. En vez de permitir que la culpa hunda la relación con Dios, es necesario permitir que ese momento sea transformado en una oportunidad de mayor intimidad. A veces el mayor error es pensar que Dios está tan limitado por nuestros actos externos, que no puede obrar si nuestra oración fue interrumpida. Pero en toda la Escritura, Dios demuestra que actúa a pesar de nuestra fragilidad. No está esperando una oración perfecta para bendecirnos. Está esperando un corazón abierto para revelarse. Y si ese corazón se quedó dormido buscándolo, no ha sido ignorado, ha sido envuelto en gracia. La oración nunca fue un examen a superar, ni una carga que deba ser soportada sin descanso. Es un refugio, un lugar de encuentro. Y si en ese encuentro hay cansancio, Dios no lo utiliza como motivo de rechazo, sino como una razón para acercarse aún más. En Mateo 11:28, Jesús extiende una invitación que lo cambia todo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no dice, venid a mí todos los que oráis sin interrupción, ni todos los que nunca se duermen. Dice, cargados, porque sabe que la carga real no es el sueño físico, sino la vergüenza que impide regresar. Cuando alguien se queda dormido mientras ora y luego se siente indigno de continuar, ha permitido que la culpa reemplace la gracia. Pero la respuesta correcta no es alejarse, sino volver. No es esconderse, sino presentarse tal como uno es. Dios no se escandaliza por una oración interrumpida. Se duele, sí, cuando uno decide no volver a intentarlo, porque ahí es donde se rompe la comunión. No en el sueño, sino en la decisión de alejarse por no sentirse suficiente. El enemigo conoce bien cómo funciona la culpa. Por eso, cuando logra que una persona relacione el quedarse dormido con el fracaso espiritual, siembra una semilla de duda en la relación con Dios. Esa semilla crece rápido si no se confronta con la verdad, porque la culpa mal gestionada no produce arrepentimiento, sino distancia. Hace que el alma se esconda, como lo hizo Adán en el jardín cuando Dios lo llamó y él respondió desde el temor. Pero la voz de Dios, al igual que entonces, sigue llamando. ¿Dónde estás? No porque no sepa dónde está el que ora, sino porque quiere restaurar lo que la culpa ha intentado romper. En el 1 Juan 3:20 leemos, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Este versículo es una medicina para el alma que lucha con la vergüenza, porque el corazón humano tiende a acusar con dureza, pero Dios, que lo conoce todo, también sabe cuándo la intención era genuina, cuándo el deseo de buscarlo fue real, aunque el cuerpo no respondió. Él no juzga solo por el acto, sino por la motivación que lo precedió. Y si esa motivación fue amor, fue búsqueda, fue rendición, entonces no hay nada que temer. Transformar la culpa en comunión es un acto consciente. Implica mirar el rostro de Dios no como un juez impaciente, sino como un padre que comprende. Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Porque cuando uno se levanta del sueño y decide continuar orando, aunque sea en silencio, aunque no sepa qué decir, está enviando un mensaje. Aquí estoy, Señor. Me venció el cansancio, pero no quiero separarme de ti. Y esa oración, aunque sin palabras, es más poderosa que muchas pronunciadas con el corazón lejos. Dios no necesita una postura perfecta para oírnos. No espera una fórmula precisa, busca cercanía. En Hebreos 4:16 se nos anima. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, no avergonzados, porque la gracia no es para los que nunca tropiezan, sino para los que, aún tropezando, deciden seguir acercándose. Y si quedarse dormido fue un tropiezo, levantarse con el deseo de continuar es una victoria que el cielo celebra. La oración no se trata de mantener un rendimiento constante, se trata de tener un espíritu que insiste, que vuelve, que no se rinde. Dios honra esa perseverancia, porque en ella ve fidelidad. Y la fidelidad no se demuestra en la perfección, sino en la constancia. Cuando uno se queda dormido y al despertar lo primero que hace es volver a buscarlo, está demostrando que no ha perdido el rumbo. Está diciendo, sin palabras, que su amor por Dios es más fuerte que la vergüenza. Y eso tiene un valor incalculable ante los ojos del Señor. No hay necesidad de cargar con la culpa cuando la gracia está disponible. No se necesita limpiar la propia imagen para volver a orar. Dios no nos espera con una lista de fallos, sino con brazos abiertos. Como un padre que ve venir de lejos al hijo cansado y corre a abrazarlo aunque su ropa esté sucia y su paso sea lento. Así recibe Dios al que vuelve, incluso si vuelve desde el sueño, desde la distracción, desde el olvido. El mensaje es claro: si el sueño te vence en la oración, no permitas que la culpa te robe el gozo de volver, porque Dios no se fue, Él permanece, Él espera, Él entiende, y más allá de tu interrupción está su fidelidad. Una fidelidad que no depende de tu constancia, sino de su amor eterno. Dormirse mientras se ora puede revelar la necesidad urgente de un despertar más profundo, no uno físico, sino espiritual, porque el alma que se adormece pierde la capacidad de discernir, de responder con prontitud a la voz de Dios y de mantenerse firme en medio de la batalla. Por eso, el llamado a velar con Cristo sigue vigente, no como un símbolo religioso, sino como una actitud diaria de alerta y entrega. Jesús, en el momento más crucial de su vida, pidió compañía en oración. No exigía palabras elaboradas ni una devoción impecable. Pedía simplemente que velaran con Él. En Mateo 26:38 dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Este llamado no fue solo para aquella noche, sino para cada generación que decide caminar cerca de Él. Velar con Cristo es elegir mantenerse despierto espiritualmente, aun cuando el mundo adormece con comodidad y distracción. Es escuchar con atención el susurro del Espíritu cuando todo alrededor invita al silencio de la indiferencia. Dormirse en oración no invalida la relación con Dios, pero debe encender una señal interna. ¿Estamos rindiendo nuestras fuerzas por cansancio natural o hemos perdido la pasión por la presencia? En Apocalipsis 3:2 resuena la exhortación. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esta voz no apunta a la condenación, sino a la restauración. Despertar es posible. Retomar la vigilancia es una decisión que cada alma puede asumir cuando entiende el valor de la comunión constante con el Padre. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a avivar lo que se ha apagado. No espera excelencia, sino disponibilidad. Y cuando encuentra un corazón que reconoce su letargo y clama por fuego, responde con poder. Porque la vigilancia no es una carga, es una posición de honra. Es compartir el sufrimiento de Cristo, su pasión por las almas, su sensibilidad ante el clamor del mundo. Dormirse orando puede ser un incidente ocasional, pero permitir que el corazón permanezca adormecido es peligroso. Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esa es la postura del que vela, el que entiende que su vida es instrumento de Dios y no permite que nada apague la luz.
Despertar espiritualmente es volver a buscar con fervor, es orar con intención, es resistir la somnolencia del alma con la fuerza del espíritu. Es responder al llamado de Cristo a velar no solo por Él, sino con Él. Porque velar con Cristo es entrar en su dolor, compartir su carga y prepararse para la gloria que vendrá. Y quien decide levantarse del sueño, aunque haya tropezado muchas veces, se convierte en parte de esa historia eterna donde Dios honra a los que aún en su debilidad eligen mantenerse despiertos. Dormirse mientras se ora no es el final del encuentro con Dios, sino la revelación de cuánto dependemos de su gracia para sostenernos aún en los momentos más sagrados. Si algo nos deja claro esta experiencia, es que la oración no se trata de demostrar resistencia, sino de reconocer vulnerabilidad. No es una tarea que se completa, sino un espacio donde el alma aprende a habitar, incluso en silencio, incluso en debilidad. Y es precisamente ahí, en el umbral donde se acaba la fuerza humana, que comienza la acción redentora del Espíritu. Porque la oración no se interrumpe cuando se cierra el ojo físico. Continúa cuando el corazón permanece en dirección al cielo. Lo que verdaderamente transforma no es cuántas veces logras orar sin dormirte, sino cuánto permites que Dios moldee tu interior, incluso en esos momentos que consideras fallidos. Es fácil querer controlar la experiencia espiritual, pero el camino del reino es otro, uno donde el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, donde el propósito se cumple incluso cuando el cuerpo no coopera, y donde la fidelidad no se mide por rendimiento, sino por persistencia en la búsqueda. La oración no es solo decirle cosas a Dios, es también permitir que Él trabaje en las partes que no puedes sostener por ti mismo. A través de cada intento de orar, incluso en los que terminan con sueño, Dios está forjando una historia en tu espíritu. Cada esfuerzo, cada deseo de volver a ese lugar secreto, cada lucha por mantener los ojos abiertos, cada vez que decides no rendirte, están siendo escritos en su libro como actos de amor. Él no mira tus oraciones con cronómetro en mano, sino con los ojos de un padre que se conmueve cuando ve que su hijo, aún cansado, regresa a casa una y otra vez. Y esa constancia silenciosa, invisible al mundo, tiene un peso eterno. Lo que quizás aún no comprendes es que el simple hecho de querer orar, aunque a veces no lo logres como esperas, ya es una señal de vida espiritual activa, porque nadie lucha por permanecer en algo que no ama. El cansancio no niega la devoción, la confirma. Solo quien valora la oración se duele al quedarse dormido. Y solo quien verdaderamente conoce a Dios entiende que incluso ese dolor puede convertirse en una ofrenda. Dios no te mide por tus interrupciones, sino por tu determinación de regresar. Así que si alguna vez vuelves a dormirte mientras oras, no te levantes frustrado. Levántate consciente de que Dios sigue obrando, incluso en lo que no entiendes, y sigue volviendo. Porque a veces, en ese regreso silencioso, sin palabras, con los ojos medio cerrados, pero el alma despierta, se manifiesta una fe más real que 1000 oraciones perfectas. Y ahí, en esa rendición sincera, Dios te encuentra. There's a silence made of silver in the air, soft enough to calm the weight you bear. Shadows linger, but they can't remain, not where quiet holds
means your name. And every tear you tried to hide becomes a river turning bright. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. When the night leans heavy on your chest and the world forgets to give you rest, let the trembling in your heart unfold. It's just another story yet untold. And every breath you dare to take is proof you're stronger than your ache. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. Celeste tones shimmer in the night. Tiny stars awaken in the light. If the world turns cold again someday, these silver wings won't fade away. Silver wings of quiet hope guide you through the undertow. Even storms can't dim your glow, you'll rise again.